corrupción, ejemplos CFE, ejemplos ayuntamientos municipales del estado de Guerrero, el mismo gobierno del estado, dependencias federales, no se fijan en qué dependencia sea, pero siempre la mayoría de los casos los pierden por corrupción. ¿Quién tiene que reformar las leyes para que estos sucesos no estén sucediendo y las autoridades entrantes tengan esos problemas tan fuertes que son los laudos laborales, pagar cantidades de dinero tremendas? ¿Qué mensaje le daría usted a las autoridades y qué podría usted hacer en su caso? Primero, tomar muy en cuenta lo que son las empresas públicas, que para que haya una calidad en el servicio deben de agotarse factores que dentro de la rama de la administración han sido determinados como, primero, la capacitación de su personal, segundo, la implementación de nuevas tecnologías, equipos de cómputo, equipos de comunicación, y tercero, las condiciones laborales de su trabajador. Esto conlleva la reflexión de que si no se cumplen esos aspectos, es indudable que el servicio jurídico que se presta por parte de las direcciones jurídicas dentro de las dependencias será ineficiente, debido a que existe también mucha carga de trabajo y descargan la atención de juicios en solo unos cuantos. Hay que analizar antes de aseverar si son motivo de la corrupción, la pérdida de asuntos, o si son otros los factores que predominan. Por ejemplo, hizo usted referencia a la Comisión Federal de Electricidad. Esta entidad pública estatal tiene debilidades que son vistas a nivel nacional. No cuenta con una base de datos actualizada en donde conste los antecedentes documentales de los trabajadores, así como las causales de rescisión en materia laboral, en materia de servidumbre de pasos, que es el pago que se hace a las personas afectadas por aquellos predios donde atraviesan líneas de energía eléctrica. Tenemos que lo que son las unidades jurídicas están en una función un tanto aislada de las demás departamentos de la dependencia. No tienen bases de datos en donde constan los pagos previos que fuera y dentro de juicio se haya hecho a diversos particulares afectados por líneas de energía eléctrica. Eso pues da pauta a que si una dependencia pública no presenta medios de defensa óptimas dentro de un procedimiento, por más que tenga la razón, va a perder los asuntos. ¿Cuál es otro de los aspectos en materia laboral especialmente? Cuando una persona es rescindida del contrato de trabajo por causas diversas, inasistencia, malos tratos, ofensas al patrón, etcétera, a quienes ponen como testigos, al momento de llegar la etapa de desahogo de la prueba en el juicio, ya no laboran. Luego entonces no pueden probar sus causales. La recomendación que les damos primero es cumplir con esos factores que para tener calidad en el servicio debe tener toda dependencia público-privada. Segundo, establecer un programa de capacitación constante a su personal que realmente garantice que van a dar cumplimiento. Y tercero, que se asesoren con personal especializado, como son los integrantes del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero AC, para la defensa de sus intereses jurídicos en diversos juicios. Y mejores salarios. Al interior, a sus trabajadores, sin duda, mejores salarios. No descartamos que haya hechos de corrupción, en donde quiera se cuecen habas. Sin embargo, también recordemos que están muy puntuales los órganos internos de control dependientes de la Secretaría de la Función Pública para establecer sanciones en contra de aquellos empleados de las dependencias públicas que en su momento no aportaron las pruebas respectivas. Ello debemos de ser vigilantes. Hacemos un llamado a las autoridades federales
para que la reestructura de esas dependencias que imponen sanciones a los servidores públicos se lleve a la brevedad. Consideramos que es acertada la determinación y decisión del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de desaparecer la Secretaría de la Función Pública. Si observamos las sanciones, aquellos que las imponen, muchos no son licenciados en Derecho, son licenciados en Economía que le hacen al abogado. Eso conlleva pues a que se imputen responsabilidades administrativas a gente inocente y que a aquellas que se imputan a gente que se es culpable, a fin de cuentas se vean liberados ante tribunales del orden federal, fiscal, administrativo. Por esa razón es fundamental que ahora que van iniciando se establezcan sus planes estratégicos de acción en cada dependencia con objetivos claros y medibles, sobre todo con personal capacitado y gente profesional que les asesore en sus proyectos. O sea que las leyes están bien hechas, pero a la autoridad le ha faltado la vigilancia, como usted dice, aplicarlas y que alguien les tome a ellos esa gran responsabilidad como funcionarios públicos al frente de una dependencia. Es correcto, corresponde directamente al titular vigilar y supervisar que su demás personal cumpla con sus funciones. No deja de ser responsable el titular, ¿sí? Hace falta que quienes se constituyan como órganos anticorrupción tengan la formación de licenciados en Derecho para poder aplicar las sanciones respectivas, ya que si no, se cae en la posibilidad de que se violen los derechos humanos del ciudadano al que se está inculpando indebidamente por una sanción administrativa cuando no lo hizo por una mala interpretación de la ley, o que se haga en forma deficiente si verdaderamente lo hizo y el día de mañana salga libre por una resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Qué faltaría para fincarle responsabilidad a los funcionarios públicos que encabezan una administración, para que ellos cargaran con esa responsabilidad de esos laudos en los cuales solamente son actos de corrupción? Ojo, no a los que sean correctos le faltan al respeto en ese sentido al trabajador. Bueno, en estos casos lo que hace falta es que exista una verdadera auditoría de legalidad en cuanto hace a juicios laborales. La Contraloría General del Estado y la Auditoría General del Estado, que depende del Congreso del Estado de Guerrero, se han quedado cortas en sus revisiones fiscalizadoras. No aplican lo que es la auditoría de legalidad. Recientemente, cuando estuvo en funciones el anterior auditor, por ejemplo, se aplicó una auditoría de legalidad a lo que fue el Consejo Estatal Electoral, que tuvo consecuencias y tuvo sanciones, y a fin de cuentas por la cuestión política de los diputados no se sancionó a nadie. A quien tenía mayores responsabilidades se le hizo presidente del Instituto Estatal Electoral. El sistema político que vivimos está inmensamente corrupto. Debemos empezar por una reflexión de quienes tienen la responsabilidad de la representación popular, que están ahí y se deben a la ciudadanía y que deben de rendir cuentas con toda claridad, con toda transparencia en beneficio de la propia ciudadanía. Lo que proponemos a su pregunta en específico es que se realicen auditorías de legalidad a los procedimientos laborales para verificar si la pérdida y condena de laudos millonarios se debió a actos u omisiones contemplados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos como sancionables, o se debió a causas externas del abogado y de los funcionarios que tenían bajo su responsabilidad que esos asuntos se resolvieran favorables a las dependencias públicas. Por último, señor, he encontrado ministerios públicos que tienen estos argumentos y yo me preocupa porque he visto que los diputados, senadores y el ejecutivo que acaba de partir, se ha preocupado por darle más poder a los ministerios públicos cuando tienen preocupación algunos ministerios públicos que son sanos. En una ocasión yo le pregunté a un ministerio público y estaba otro presente que se acercó a la plática, le digo, ¿están contentos porque el gobernador Seferino Torreblanca Galindo en aquel entonces ya les aumentó el salario? Quiere decir que las cosas van a estar mejor.
y me dijo una cosa que es algo desagradable, que no me gustaría decirlo, pero lo tengo que decir. Somos como los perros, no tenemos llenadera, dice. Vamos nosotros a cambiar cuando los diputados y senadores se pongan a chambear y nos amarren las manos. Nosotros con una Y o con una U aplicamos la ley a nuestro criterio, te consignamos o te sacamos según nuestros propios intereses. Entonces, hasta ese momento las cosas van a cambiar. Uno va a decidir si quiere ser ministerio público o no. La mentalidad que tenemos desde el policía judicial es decir, si no lo extorsiono yo, lo extorsiona el ministerio público. Si no lo extorsiona el ministerio público, nosotros tenemos más poder, porque decimos, el juez vas a ir a firmar. Entonces tenemos el máximo poder porque estamos en medio. Entonces, ¿quieres ir a firmar? Mejor ponte bien aquí y aquí nos arreglamos y no llegues con el juez. Entonces, esa es la mentalidad que tenemos desde el policía hasta el juez, ¿sí? Entonces, yo le pregunto a usted, ¿tiene razón ese ministerio público? El sistema inmerso en el que estamos viviendo, que data de hace muchos años, así lo establece. Y yo me pregunto, en este momento, ¿dónde está el código de ética y de conducta profesional? La policía investigadora ministerial, ¿en dónde están los factores importantes de la administración pública que deben prevalecer para que esto no acontezca, como es la capacitación continua, las mejores condiciones salariales y las herramientas tecnológicas de trabajo que se requieren? Si el Estado no se preocupa en proporcionar principios y valores a sus servidores públicos, en proporcionar mejores condiciones laborales y en proporcionar las herramientas necesarias para el desempeño de su trabajo, los vales de gasolina, las unidades automotores que se requieren para llevar a cabo sus labores, definitivamente que seguiremos inmersos en la corrupción que se tiene. Lo que usted me ha señalado es el modo de pensar y actuar de algunos servidores públicos, que están así porque la propia autoridad, los propios cabezas, ¿sí?, los propios titulares de la Procuraduría de Justicia del Estado lo han permitido. Hemos señalado a través de diversos medios electrónicos que la Procuraduría de Justicia del Estado no cumple con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El buen juez por su casa empieza. Sin duda que hacemos un llamado para que la Procuradora de Justicia del Estado lleve a cabo esa capacitación continua de valores y principios y sobre todo se otorguen la formación y las prestaciones, así como las herramientas necesarias al personal del Ministerio Público y a la Policía Investigadora Ministerial para que esos actos de corrupción desaparezcan. Entonces, las leyes están bien hechas. Es falso lo que dice el Ministerio Público respecto a que con una I o con una U puede usar la ley a su propia conveniencia. No, definitivamente que la interpretación de la ley puede ser de diversas maneras. Muchas ocasiones no quiere decir que estén interpretando correctamente, están aplicando la ley por simple analogía de razón, es decir, por lo que ellos creen que debe de ser. No olvidemos que si un ministerio público aplica la ley a su modo, contrario a lo que dictan las disposiciones penales, está también cometiendo el delito contra la administración de justicia. Luego entonces puede ser sujeto de sanciones penales. Para ello, sin duda, es importante que se acuda a la Dirección General de Averiguaciones Previas, que está en Chilpancingo directamente, para establecer la denuncia respectiva. O sea, si un ministerio público comete un error, aunque se le dé más poder, va a ser más grande su caída. Es correcto. ¿Algo que quiera usted agregar, licenciado? Invitar a todos los profesionistas del derecho que se conduzcan con probidad, con valores, con principios, y que esta Navidad y Año Nuevo hagan una reflexión respecto de lo que podemos mejorar nosotros mismos como personas en bien de las instituciones y en bien de la sociedad. Les deseamos lo mejor desde el Colegio de Abogados del Estado de Guerrero AC, fundado el 12 de julio de 1967. Gracias.